Bueno, tenemos estrenos que nos llegan, como siempre, de diferentes partes del país. Ahora podemos decir que nos llegan producciones del Mediterráneo, de Argentina, y cuando decimos Mediterráneo, por supuesto, estamos hablando de la provincia de Córdoba, que viene con este empujón audiovisual que agradecemos muchísimo, por supuesto, y que mucha gente va también a filmar a Córdoba, con equipo de Córdoba y con producción de Córdoba. Una de las películas que vamos a poder disfrutar esta semana es la película Ópera Prima del señor Ismael Sgaib, que antes que nada le agradezco estar ahí del otro lado para charlar acerca de esta, su primer película. No, por favor, gracias a vos, Pablo. Bueno, Ismael, contanos un poquito primero cómo es esto de esta ópera prima y esta gran ópera prima, porque la verdad que creo que muchos se van a sorprender y van a agradecer esta película. Y después, ¿cómo surgió la idea también para la película? Perfecto. Bueno, gracias. Me alegro que la hayas disfrutado. Obviamente uno siempre juega con esas ansiedades antes de estrenar. Los Inoportunos es una comedia en la que José María tiene 1 hora y media para prepararse para una cita que está deseando hace ya mucho tiempo, hace muchos meses, y de pronto se le da. El problema es que mientras que tiene esa 1 hora y media para prepararse, su departamento empieza a ser invadido por sus amigos, por su hermana, su hermano, por la nueva vecina, que además es el antiguo amor de su vida. Y bueno, y todos parecieran tener el mismo objetivo, que de alguna manera es como destruir la nueva vida que José María quiere construirse. La peli de alguna manera surge en gran parte, creo que como una manera de reírme de mí mismo. Vale decir que uno de los conflictos que más se ha presentado en mi vida es esta lucha que uno tiene contra el ego y cómo a veces uno se pierde en sus propios mambos, en sus propios problemas y en ese momento como que deja de reconocer por ahí a las personas que tiene al lado, o se olvida de estar más a la escucha, que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes en cualquier vínculo. Y bueno, como todo eso lo hemos trabajado mucho en terapia y lo he trabajado mucho en terapia, dije, bueno, también se puede trabajar de una manera un poco más relajada, más divertida. Y ahí aparecen estos personajes que básicamente, digo, todas las personas que acompañan a José María no pueden ver más allá de su ombligo. Y están como, y José María que un poco atrapado, no solo en su propia casa, que es además el lugar más privado que uno tiene, digamos, en su refugio, sino que además en sus propios vínculos, que parecen olvidarse de reconocerlo a él, que tampoco es una víctima, él también tiene sus mambos, ¿no? Ujú. Sí, 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 exactamente. Y eso es lo que vamos a ver y disfrutar. Ojalá muchos de los que vayan a ver la película lo logren y que seguramente va a ser así. Y hablando un poquito acerca de estos personajes, vos ya tenías ahí la idea y bueno, después cómo fue ponerle cara a cada uno de esos personajes, porque la verdad que cada uno tiene su particularidad y cada uno es muy especial, tanto en su personaje como en el actor y la actriz que lo representa. Eh, bueno, a la hora de escribir es un poco raro porque uno como que siempre está escribiendo y escucha como su propia voz, ¿no? Cuando lee, entonces es como que tratás siempre de diferenciarlo y generar que cada personaje pueda diferenciarse, pero bueno, son muchos, son 12 personajes en un departamento. Y entonces hubo como todo un laburo bastante importante de Iván a la hora de tratar de encontrar sus propias voces, pero sobre todo, digo, hay algo ahí que pasa que es muy grande para la película, que es que se suma María Laura Berch como directora de casting. Eh, y ahí, bueno, nos metemos en hicimos un casting muy grande de 130 y pico de personas, que tuvo varias instancias, porque en el medio de los castings nos agarró la pandemia, entonces como tuvimos algunos castings online también. Eh, pero bueno, siempre pensamos, con Lau siempre trabajamos y pensamos en la idea de un casting que justamente sea como que cada personaje encuentre una particularidad más grande y pensar todos los personajes en conjunto, como que nadie podía destacar por encima del otro por cómo estaba armado el guión y por cómo estaba armado el tono de la comedia que ya proponían los diálogos. Era una cosa muy en conjunta, entonces, y no solo por una cuestión visual, sino además por una cuestión sonora, porque la peli al ser tan rítmica, tenía como una cuestión medio musical en los diálogos, que son todos cortitos y solapados y rápidos y picados, entonces era como, bueno,
cómo suena esta persona en relación a esta persona, y cómo se ve también, y ahí aparecen cosas como muy graciosas, como por ejemplo los hermanos de José María, que bueno, el hermano le saca una cabeza y media, y la hermana es dos cabezas, una cabeza y media también más abajo que él, entonces como de pronto era como, bueno, a José María lo atacan por arriba, lo atacan por abajo, digo, y si los ves a los tres juntos era como ya una imagen divertida, y eso lo fuimos armando no solo en relación al protagonista, sino en relación a cómo cada uno de los personajes se va vinculando con los otros personajes. Entonces fue como ahí un rompecabezas muy hermoso de armar, y también por eso casquineamos a tanta gente. Ujú. Bien, ahí como nos contaste un poco acerca de la película, un poco acerca de los personajes, no es que le estamos spoileando nada a la gente, pero es una comedia de enredos, podemos decir, película que no es muy de aquí, de esta parte de nuestro país. Las comedias de enredo que podemos ver últimamente, quizás, pero tampoco son de enredo, son las de las grandes producciones, que no terminan siendo estas clásicas, porque la verdad que cuando yo veía la película decía, esto me remite mucho a las viejas películas de Hollywood, de estos de enredos, como decís vos, de textos cortos que acompañan acciones y cosas que van pasando en la película. Eso fue desde un principio el armado del guión y de la historia. Sí, sí, eso fue bastante buscado porque, bueno, tanto más allá de que la idea nace de mí, está co-guionada con Nico Abelo, y los dos somos grandes, grandes amantes del cine clásico, no solo de la comedia, sino del cine clásico en general. Y cuando empezamos a pensar, bueno, a ver, tenemos una historia que pasa toda en un departamento, o en su gran mayoría, porque hay un par de momentos afuera. En un 80% estamos dentro de un departamento. Tenemos un montón de personajes, tenemos traslado permanente, tenemos una carrera contra el tiempo. Y fue como un montón de elementos que decía como, bueno, claramente, digo, si nos ponemos a pensar quién filmaba este tipo de historias o cómo se hacían este tipo de historias, que en gran parte eran, digo, tienen similitudes con la teatralidad, eh, había como un vínculo ahí que era muy, no solo fácil, digamos, a hacer, sino que también era el que nos queríamos hacer, como cinéfilos y como casi nostálgicos de, bueno, extrañamos un poco estas películas. Eh, y después fue como a abordar todas las áreas a medida que se iban sumando las cabezas de área, un poco hacer ese camino en el que cada cabeza de área hacía crecer ese aspecto, digamos, o sea, ya desde el sonido, desde la imagen, desde el arte. Pero siempre fue buscado, siempre fue pensada como para filmar de esa manera. Bien, y hablando un poquito de la parte más técnica ahora en este caso, porque la película también tiene esto de que no muchas de las producciones nacionales, en este caso, y me gusta remarcar esto porque la verdad que es una de las cosas importantes y que seguramente mucha gente no lo va a notar, porque uno cuando ve la película es la magia del cine, no lo va a notar, son los sets de filmación que están armados para la película. ¿Cómo fue crear esa locura de esa casa y de esos pasillos? Un delirio. Bueno, sí, primero que teníamos como un primer desafío en Córdoba, es la primera vez que se construye un set para una película, lo cual no era un desafío menor, porque de pronto era como, bueno, empujar las posibilidades, conociendo el talento que tenemos, que hay en la provincia de Córdoba y que hay en la ciudad de Córdoba, bueno, empujar un poco más y tirar un poco más esa cuerda. Eh, y después incluso, bueno, cuando escribíamos el guión con Nico, en un momento, no sé, llegaba a una página 30 y pico y fue como, che, pará, necesitamos hacer un dibujo del departamento para saber dónde está cada uno y que no se crucen para planificar eso. Y entonces ese plano muy básico que nosotros armamos fue la base con la que la directora de arte, Florencia Nogué, y con un arquitecto empezamos a trabajar el diseño del departamento, que terminó siendo un set. Que bueno, filmar en un set nos daba la posibilidad de no tener limitaciones en todos estos movimientos que nosotros planteábamos, porque de alguna manera sentíamos que mientras más fragmentáramos la película, más la íbamos a matar. Digamos, más iba a perder esta sensación de presión de tiempo y de apuro y emergencia. Entonces sentíamos que todos esos traslados que sucedían en el departamento había que acompañarlos lo más que se pueda, y que además apareció una cosa muy divertida con los tiros tan amplios que podíamos hacer, que era la coreografía de los personajes. Digamos que si nosotros nos íbamos a filmar en una casa, un departamento existente, lo que fuera, íbamos a estar muy limitados porque
digo, tenía que ser algo muy gigante y monstruoso como para poder hacerlo. Ujú. Eh, y nada, fue muy divertido, incluso cuando estábamos con Santiago Garlata pensando la puesta de cámara, de pronto llegaba una escena y fue como, che, para esta pared todavía no la movimos. Como, bueno, pensemos cómo filmar esta escena moviendo esta pared a ver si funciona. Y de repente era como, che, sí, está buenísimo. Bueno, y empezar a jugar así. Entonces también había como una cosa muy lúdica que a la película lo pedía, por el tipo de película que es. Ujú. Bien, y ahí es lo que van a ver, además de, como les contábamos, de la magia, no estamos spoileando nada, pero cuando vean la película, imagínense que eso no existe y que se hizo solo para esta película, que es un pequeñito agregado. No olvidar que la película se estrena tanto en los cines como también en lo que es Inca TV y también en Inca, bueno, en Cine.ar Play y en Cine.ar TV. Así que no tienen excusa para no ir al cine, no ir a prender la tele de cable TDA, no poder tener internet y ver esta película de los inoportunos este fin de semana, porque encima te enganchó el fin de semana largo, que creo que esperemos, tocamos madera para que sea un buen puntaquié para la película. ¿Cómo te agarra esto de esta multiplataforma que tenés en este fin de semana de estreno? Primero tuvimos la suerte de que el 8 de diciembre, que es el día que estrenamos, no hay partido de nada, así que tampoco hay excusas ahí. Eh, y no, obviamente que uno cuando hace una película, si hay algo que espera siempre es el encuentro con el público, y creo que no hay nada más hermoso que estar cerca de ese lugar. Obviamente los estadios emocionales van por todos lados, del pico de emoción más grande al miedo más profundo, porque es así. No sé si será solo con la primera, calculo que siempre es igual. Al menos a mí me toca con la primera, pero bueno, sí significa tanto para mí que me vine desde muy lejos, porque yo estoy hace ya casi un año viviendo en Canadá porque me salió una beca para estudiar allá y hice un gran esfuerzo trabajando de bartender para pagarme el pasaje. Porque quiero ese encuentro con el público y quiero estar ahí. Vamos a estar el jueves con el equipo técnico y con parte del elenco también. Vamos a estar ahí en la sala para charlar después de la peli. Eh, y después, bueno, también eso, como las salas, como en nuestro país es tan gigantesco, por suerte para cada persona que no esté ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en Villa Regina, va a poder verla a través de las plataformas, y eso siempre se agradece porque mientras más ojos, mejor. Ujú. Bien, o sea que bueno, ahí está, ahí tenemos para este fin de semana, no tiene excusa, se hace en el Ficture, más allá del mundialista, se hace en el Ficture para poder ver Los Inoportunos y disfrutarla tanto en los cines, en internet o en la televisión por cable. Y por último, bueno, te quería consultar algo que no sé si, no, creo que no voy a spoilear nada, pero ¿cómo ¿cómo llegaron a Super Park y a esa escena que, tácate, es increíble, que acompaña la película también? Eh, Eso fue muy loco porque, nada, en el guión había o sea, la escena estaba escrita, pero estaba escrita como para una especie de mirador de la ciudad, como que no había una locación concreta, y en la preproducción empezamos a entrar en crisis muy rápido, en el mejor de los sentidos, pero porque decíamos como, che, pará, esta escena pide algo como mucho despliegue, como no puede ser un lugar así nomás, digamos, no puede ser algo oscuro, tiene que tener mucha luz. Nos recorrimos todos los puntos altos de Córdoba que miraban a la ciudad para ver qué onda, que vos ves la ciudad, todas las luces y es hermoso, pero bueno, cuando ponían la cámara nos quedaba muy corto, nos quedaba muy chiquito. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que una de las chicas del equipo de cámaras se nos ocurrió y nos dijo como, che, pará, o sea, ¿por qué no vamos al superparque? Que además tenían toda esta cosa del parque de diversiones, que ya de por sí decir parque de diversiones suena tan analógico, digo, suena como tan viejo. Eh, que bueno, coincidía mucho con la década de la película, que sucede en los 90, y coincidía con este mundo más analógico, y con esta nostalgia que de por sí ya tiene la película. Justamente por estar filmada, como decíamos, como más un cine clásico, tiene de por sí una nostalgia que es un poco inherente, y que bueno, que también la hace como divertida. Eh,
Y aparece así, digamos, a partir de gracias a una de las chicas del equipo que la vio más que nadie. Bien, queda. La verdad que sí, que esperen y vean la película porque creo que es una de las mejores escenas, más allá de toda la película, por supuesto, pero como que es ahí esa guinda, esa cereza del pastel. Bueno, Ismael, y por último te quería consultar, ya que te tengo ahí de otro lado, ¿cómo ves y cómo viene el audiovisual cordobés? Porque la verdad que, por lo menos desde aquí, desde Buenos Aires, tenemos y nos llegan, por suerte, muchas y cada vez más producciones desde la provincia. Eh, el cine en Córdoba es hermoso. O sea, creo que una de las cosas más bellas que tiene es un sentido de comunidad muy grande. No, no tenemos el volumen que tiene Buenos Aires, pero para mí eso es algo muy valorable porque al no ser tantos, nos conocemos más o menos entre todos, incluso si no nos conocemos de cara a cara, nos conocemos de nombre, entonces como que hay una idea de ir trabajando en conjunto e ir empujando las producciones muy entre todos y con el mismo objetivo, que es bueno esto, generar voces distintas que vienen de otros lados, incluso para gente que viene de afuera, como yo, digo que soy del sur, porque yo soy de la Patagonia y me fui a estudiar allá y ya me quedé, digo, es como muy puertas abiertas a los extranjeros dentro del mismo país. Y además, nada, creo que incluso ahora que están apareciendo generaciones nuevas dentro del cine cordobés, también se está generando como algo muy hermoso dentro del cine, y claramente el nivel es muy grande porque en la gran mayoría de los festivales grandes internacionales hay una peli cordobesa, sino más. Lo mismo pasa en Mar del Plata y en Bafisi, digamos. O sea, viene pisando muy fuerte y para mí, por sobre todo, es por el amor muy grande que hay tanto de la gente para con el cine como de la gente para entre nosotros, digamos. Uh-huh. Bueno, así que ya saben, no es una nueva ola, ya se viene desde hace mucho tiempo, por suerte, este audiovisual cordobés y de otras provincias, pero el de Córdoba creo que es el más representativo y el que más podemos ver, tanto por los estrenos como decís vos, en varios, muchos festivales. Y por último, ahora sí, por último, ¿dónde consiguieron la cabina de Telecom? ¿Esa o existe ahí en ese espacio donde la tienen? Aunque parezca mentira, está abandonada en la peatonal. Nosotros lo único que hicimos fue moverla del lugar. Pero así viendo la locación en la que estábamos, como estábamos viendo de conseguir una, de ver de recrearla, todo, y de repente un día vamos a ver la locación y la vemos ahí escondida en un rincón y fue como, bueno, listo. Acá está. Bueno, así que ya saben, la pueden ver tanto en el Cine Gomón y los espacios Inca también que nombró Ismael. La pueden ver en Cine.ar TV, en Cine.ar Play, así que no tienen excusas como para poder disfrutarla. En Cine.ar TV la pueden ver el jueves a las 22 horas, repite el sábado a las 22 horas. Y bueno, disfruten el feriado con una gran película. Bueno, Ismael, ya estás, este IGE lo seguís acompañando, por supuesto, porque es ópera prima, pero ¿estás ya con alguna cosa entre manos? Sí, estoy trabajando en un policial ahora, me moví de género, estoy trabajando en un proyecto que se llama El Niño en la Caja, que bueno, ya ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes, de la beca Creación, y es el que estoy trabajando ahora en Canadá también, así que ahí vamos metiéndole con todo. Bien, bueno, a esperar eso entonces. Mientras tanto, Los Inoportunos, a partir de esta semana la pueden disfrutar en todas estas multiplataformas. Ismael, te agradezco muchísimo la entrevista. A vos, mil gracias, Pablo, de verdad. Un abrazo Nos grande. vemos en la sala. Con vos, pero nos echaste porque te juntás con Laura. ¿Qué pasa? No, nada, los chicos, no sé dónde andan. No me vas a creer. Dale, contame. Tuve una visión. Celestino, ¿qué haces acá? Te dije que no vinieras. ¿Qué hacen, imbéciles? Tenés 15, 20 minutos más o menos. Laura ya debe estar en camino. Ayúdame a sacar a la gente de acá, eso necesito. Arreglamos así. Dale. Gracias.